Me llamo Dr. Javier Santillán y he dedicado más de 40 años de mi vida a la medicina. He atendido a miles de pacientes, he presenciado diagnósticos duros, he visto lágrimas, he sentido impotencia. Pero lo más doloroso que he visto no ocurrió en un quirófano ni en una sala de urgencias. Ocurrió en la mirada de personas mayores que poco a poco empezaban a despedirse de su libertad sin darse cuenta. He visto rodillas colapsar en silencio. He escuchado crujidos sordos al levantarse de una silla. He acompañado a pacientes que dejaron de subir escaleras, no porque no pudieran, sino porque tenían miedo de ese dolor punzante, persistente, casi humillante. Y lo más triste, todos repetían lo mismo. Doctor, es la edad, ya no hay nada que hacer. ¿De verdad? ¿No hay nada que hacer? Permíteme decirte algo que aprendí demasiado tarde, cuando ya había colgado mi bata blanca y el silencio del retiro me permitió pensar con más claridad. Sí hay algo que hacer, y lo que estás sintiendo no es normal, es una advertencia. Más del 70% de las personas mayores de 50 años sufren algún tipo de dolor en las rodillas. Es tan común que muchos ya ni lo comentan. Se resignan, lo justifican con frases como es el desgaste natural, todos envejecemos, hay que aguantarse. Pero eso no es envejecer. Eso es rendirse sin luchar. Te lo digo con toda la honestidad y experiencia que me da haber visto lo que otros prefieren ignorar. Ese dolor que sientes puede ser el inicio silencioso de algo irreversible. El cartílago, ese tejido invisible que recubre tus articulaciones, no duele cuando empieza a desaparecer. Duele cuando ya no está. Y cuando se va, cada paso, cada movimiento, se convierte en un impacto directo entre huesos. Y entonces sí, caminar deja de ser caminar y se convierte en sobrevivir. Muchos de mis antiguos pacientes llegaron demasiado tarde. Llegaron cuando ya no podían levantarse sin ayuda, cuando evitaban salir de casa, cuando temían tropezar porque sabían que una caída podría ser el principio del fin. Y cuando tratábamos de ver qué hacer, siempre había una constante. Nadie les había explicado que ese proceso podía detenerse, incluso revertirse. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que no se necesita una fortuna, ni tratamientos experimentales, ni milagros. Lo único que hace falta es saber qué está pasando y cómo responder a tiempo. Por eso he decidido compartir lo que aprendí. No quiero quedarme callado viendo cómo tantas personas pierden su movilidad por desinformación, por rutina o por creer que no hay otra salida. En este vídeo te voy a mostrar desde la ciencia y desde la experiencia real cómo funciona de verdad el cartílago, por qué se deteriora y lo más importante, cómo puedes ayudar a tu cuerpo a repararlo naturalmente, desde casa, con alimentos reales, con pequeños cambios que marcan grandes diferencias. Este no será un video más. Es una conversación entre tú y yo, una conversación honesta, directa, sin adornos. Porque si tú también has notado que tus rodillas ya no responden como antes, si te cuesta ponerte de pie, si evitas las escaleras o sientes rigidez cada mañana, este mensaje es para ti. Y antes de continuar, si este tema te toca, si sientes que esto puede ayudarte o ayudar a alguien que amas, te invito a suscribirte al canal. Es la manera más sencilla de apoyar este espacio para que podamos seguir creando contenidos útiles, sinceros y necesarios. Tu suscripción no solo nos anima, nos da fuerza para seguir compartiendo lo que de verdad importa. Ahora, antes de seguir adelante con el resto del contenido, quiero dejarte con una pequeña pregunta de reflexión. Solo te tomará unos segundos y me encantaría que dejaras tu respuesta en los comentarios. Pregunta para ti. Si mañana tus rodillas dejaran de doler y recuperaras tu movilidad, ¿qué sería lo primero que harías? A. Caminar sin miedo por el parque como antes. B. Subir escaleras sin detenerte ni pensar en el dolor. Déjame tu respuesta en los comentarios, simplemente A o B. Te estaré leyendo. Después de tantos años en la consulta, aprendí que el cuerpo humano es más sabio de lo que imaginamos. No se rinde fácilmente, no envejece por capricho, y mucho menos deja de sanar porque sí. Lo que muchas personas no saben, y ojalá alguien se los hubiera dicho antes, es que el cuerpo puede reconstruirse a sí mismo, incluso después de los 60 o 70 años, pero solo si le damos lo que verdaderamente necesita. Durante décadas, observé pacientes entrar a mi consultorio convencidos de que ya nada podía mejorar. Doctor, ya no hay vuelta atrás, me decían. A esta edad uno se conforma, pero cuando analizábamos sus hábitos, su alimentación, su manera de moverse, descubríamos algo revelador.
Lo que más les faltaba no era juventud, era información. La regeneración del cartílago, ese tejido que permite que nuestras articulaciones se deslicen sin dolor, no es un milagro, es un proceso biológico, pero necesita de ciertos ingredientes para activarse. No están en pastillas mágicas ni en fórmulas importadas. Están en alimentos que quizás ya tienes en casa, olvidados en tu despensa o infravalorados en tu nevera. Déjame contarte el caso de Ana, una mujer de 63 años de Zaragoza. Cuando llegó a verme, caminaba con dificultad, con miedo, con la mirada cansada. Sus rodillas crujían al menor movimiento. Había probado antiinflamatorios, cremas, masajes. Nada funcionaba. Le pregunté por su dieta, y fue ahí cuando empezó la verdadera conversación. Su desayuno consistía en café con bollería. Su almuerzo era rápido, su cena ligera pero carente de nutrientes. Le faltaban todos los pilares de la reparación celular. Lo primero que hicimos fue reintroducir un alimento que nuestras abuelas conocían bien, el caldo de huesos. Espeso, nutritivo, con aroma a hogar. No solo reconforta, sino que contiene colágeno biodisponible, glucosamina y minerales esenciales como el calcio y el fósforo. Pero aquí viene un detalle que muchos ignoran. Ese colágeno no sirve de nada si no lo acompañamos de la vitamina adecuada. Y ahí entra la vitamina C, el activador silencioso de este proceso. Esta vitamina, presente en frutas como la naranja, el kiwi, el limón y el pimiento rojo, no solo previene resfriados, tiene una función mucho más profunda. Es la chispa que enciende la producción natural de colágeno en el cuerpo. Sin ella, todo el colágeno que ingieras se desperdicia. Es como tener los ladrillos y la mezcla, pero ningún albañil que los coloque. El caso de Ana cambió radicalmente en pocas semanas. Introdujo una infusión de jengibre y cúrcuma por la mañana, incluyó caldo de huesos en su cena y tomó un vaso de zumo natural con cítricos al mediodía. No fueron cambios extremos, ni fórmulas imposibles. Fueron ajustes reales, accesibles, sostenibles. Pero marcaron una diferencia tan visible que al cabo de 2 meses volvió al consultorio sin bastón. Hay otro gran aliado del que quiero hablarte, los ácidos grasos omega 3. Los llamo bomberos celulares. Presentes en alimentos como el salmón, las sardinas, la chía o la linaza, tienen la capacidad de reducir la inflamación crónica que va destruyendo el cartílago día tras día. Esa inflamación silenciosa que no se nota con fiebre ni dolor agudo, pero que consume lentamente el espacio entre tus huesos. Lo que hace especial al omega 3 no es solo su capacidad para aliviar el dolor, sino su habilidad para preparar el terreno. Cuando la inflamación baja, el colágeno puede actuar mejor, los minerales se absorben con mayor eficacia y los tejidos comienzan a regenerarse. Es como quitar las piedras del camino antes de reconstruir el puente. Pero aquí viene una advertencia. Si consumes omega 3 mientras tu alimentación sigue llena de azúcar, frituras o aceites industriales, estás bloqueando su efecto sin darte cuenta. Lo veo a diario. Personas que comen pescado azul pero siguen desayunando con bollos o galletas ultraprocesadas. No basta con incorporar lo bueno. También hay que reducir lo que impide que lo bueno funcione. Y no olvidemos el poder de los alimentos azufrados, como el ajo, la cebolla y el repollo. No tienen la fama de otros ingredientes, no lucen en redes sociales, pero trabajan en silencio, a nivel celular, reconstruyendo los enlaces que sostienen la estructura del cartílago. El azufre es esencial para sintetizar colágeno y desinflamar las articulaciones. Ignorar estos alimentos por su olor fuerte es, en mi opinión, como despreciar un medicamento natural que tienes en casa. Por eso, cuando me preguntan si la regeneración articular es posible, yo no dudo. La respuesta es sí, pero requiere algo que no todos están dispuestos a ofrecer: constancia y conciencia. No estoy aquí para venderte una cura milagrosa. Estoy aquí como médico retirado, como alguien que ha visto demasiadas rodillas rendirse antes de tiempo, como quien ha acompañado a demasiadas personas al borde de una silla, mirando escaleras como si fueran montañas. Hoy te entrego estas herramientas porque sé que pueden funcionar. Las he visto funcionar, las he recomendado, estudiado y acompañado. Pero el paso más importante no lo puedo dar yo. Lo das tú, en tu cocina, en tu plato, en tus decisiones diarias. En el siguiente capítulo te hablaré de algo que muy pocos relacionan con las rodillas: el intestino. Y créeme, lo que allí ocurre puede cambiarlo todo. ¿Seguimos? A lo largo de mi carrera, me di cuenta de que en medicina a veces las respuestas más poderosas no están en lo evidente, sino en lo oculto, en lo que pocos miran.
Pasamos la vida hablando de los huesos, de los músculos, de las articulaciones, pero muy rara vez nos detenemos a pensar en lo que sucede en el lugar más silencioso y más fundamental del cuerpo, el intestino. Déjame decirlo con claridad. Sin un intestino sano, no hay cartílago que se recupere, por más suplementos que tomes o alimentos ricos en colágeno que consumas. Esta fue una de las revelaciones más importantes que entendí con el tiempo y que me hubiera gustado enseñar antes, cuando aún estaba en activo. Pero quizás ahora, desde la tranquilidad del retiro, puedo explicarlo mejor, sin prisas, sin recetas apuradas, solo con la intención de ayudarte a comprender lo que de verdad importa. Todo lo que ingieres, desde un vaso de caldo de huesos hasta una cápsula de omega 3, tiene que ser absorbido por el intestino para llegar a donde se necesita. El intestino no es solo un tubo por donde pasa la comida, es un sistema inteligente, sensible y profundamente influenciado por lo que comemos a diario. Y cuando está inflamado, alterado o sobrecargado de alimentos ultraprocesados, pierde su capacidad de absorber correctamente los nutrientes. Te pondré un ejemplo real. Carmen, una paciente mía de 70 años, sufría de dolores articulares desde hacía más de una década. Había hecho de todo, fisioterapia, suplementos caros, incluso infiltraciones, pero nada parecía darle resultados duraderos. Cuando revisamos su alimentación, me di cuenta de que su dieta era pobre en fibra, alta en azúcares y casi sin alimentos fermentados o integrales. Es decir, su intestino estaba constantemente irritado y eso impedía que su cuerpo utilizara correctamente todo lo que intentaba aportarle. Empezamos entonces con algo muy simple: reconstruir la salud intestinal desde lo básico, con alimentos vivos llenos de fibra que nutrieran su flora intestinal. Lentamente introdujimos legumbres como lentejas y garbanzos, cereales integrales como la avena y el arroz integral. También empezamos a reducir los alimentos que inflaman, harinas blancas, fritos, azúcares escondidos en productos ligeros. Lo que sucedió fue casi milagroso, aunque yo sé que no lo fue. Fue fisiológico, fue biológico. Fue el cuerpo respondiendo como siempre responde cuando le damos lo que necesita. Empezó a sanar. A los 3 meses, Carmen caminaba con más soltura. Ya no se quejaba de la rigidez matutina y, lo más importante, recuperó la confianza en su propio cuerpo. Porque a veces el mayor daño no es físico, sino emocional. Los alimentos ricos en fibra actúan como barrenderos naturales del intestino, limpiando, regulando, equilibrando. Pero no solo eso, la fibra alimenta a las bacterias buenas que viven en tu sistema digestivo, y esas bacterias a su vez producen sustancias antiinflamatorias que circulan por todo el cuerpo, incluyendo tus articulaciones. Es decir, una taza de avena por la mañana no solo alimenta tu estómago, también alimenta tus rodillas. Un plato de lentejas con verduras no solo da energía, construye un entorno donde los minerales y aminoácidos esenciales pueden ser absorbidos y utilizados como corresponde. Todo está conectado, y cuanto antes lo entendamos, antes podremos sanar de verdad. Por eso insisto tanto en que no se trata solo de qué comes, sino de cómo lo absorbes. Puedes tener una dieta llena de colágeno, vitamina C y omega 3, pero si tu intestino está inflamado, estresado o desnutrido, será como echar agua sobre tierra seca y agrietada. Nada florece ahí. Y no se trata de hacer una dieta estricta o vivir a base de hojas verdes. Se trata de hacer pequeños cambios constantes, sostenibles. Comer más despacio, masticar bien, elegir pan integral en vez del blanco, cambiar gaseosas por infusiones digestivas, introducir alimentos fermentados como el yogur natural o el kefir. Son decisiones pequeñas que no requieren grandes esfuerzos, pero que producen resultados inmensos. Además, estos mismos alimentos integrales tienen un efecto antiinflamatorio leve pero persistente, que reduce la presión sobre las articulaciones. Es como si reforzáramos poco a poco los cimientos de una casa para que resista mejor el paso del tiempo. Y créeme, cuando uno pasa a los 60, cada gramo de inflamación que logres reducir es una victoria en movilidad, en energía, en vida. Recuerdo que cuando le expliqué esto a Carmen, me miró y me dijo: «Doctor, nadie me había dicho que mis rodillas dependían de mis intestinos». Y tenía razón, porque nadie lo explica así. Porque en la medicina moderna separamos demasiado los sistemas, como si el cuerpo no fuera un todo. Pero el cuerpo sí lo sabe. El cuerpo siempre supo que sanar el intestino es el primer paso para sanar desde dentro. Por eso, si estás escuchando esto y sientes que todo lo que has probado no te ha funcionado,
Quizás no es que estés haciendo algo mal, quizás es que estás empezando en el lugar equivocado. Y hoy tienes la oportunidad de empezar por donde realmente importa. Tu salud no empieza en la rodilla, empieza en el plato, empieza en el intestino. Y lo mejor de todo, puede empezar hoy. En el próximo capítulo te hablaré de algo que quizás te sorprenda aún más, el movimiento. Porque moverse, aunque duela, puede ser la medicina más poderosa que has estado evitando sin saberlo. Pero, durante mi carrera como médico, aprendí que a veces el consejo más sencillo es también el más poderoso, y sin embargo es el más ignorado. Recuerdo que en más de una ocasión, frente a un paciente con dolor articular, con rigidez en las rodillas o dificultad para caminar, lo primero que recomendaba era moverse. Y casi siempre recibía la misma reacción, una mezcla de asombro y rechazo. ¿Cómo voy a moverme si me duele, doctor?, me decían. ¿No será peor? Es comprensible. Cuando algo duele, el instinto más natural es evitarlo. Pero el cuerpo no siempre sigue la lógica del miedo. El cuerpo tiene sus propias reglas, y una de las más importantes y menos conocidas es esta. El cartílago no tiene vasos sanguíneos directos. Es un tejido que se nutre por difusión, a través del movimiento. En otras palabras, si no te mueves, el cartílago no recibe nutrientes. No se hidrata, no se regenera, se apaga. Esa es una verdad incómoda que muchos prefieren no escuchar. Pero yo estoy aquí para decírtela con cariño y firmeza. Si dejas de moverte por miedo al dolor, estás acelerando la destrucción de tus articulaciones. No digo que ignores el dolor, digo que no dejes que lo dirija todo. He conocido a pacientes que pasaron de caminar 5 kilómetros diarios a no salir de casa, solo por temor a caer o a forzar demasiado. En pocos meses sus músculos se debilitaron, su postura se encorvó y sus articulaciones se volvieron aún más rígidas, no por enfermedad, sino por inmovilidad. Recuerdo el caso de Teresa, una mujer de 68 años de León. Vivía sola, tenía buena salud general, pero sus rodillas le daban problemas desde hacía años. Cada vez que sentía dolor, optaba por sentarse, descansar, evitar subir escaleras. Lo hacía con la mejor intención, protegerse. Pero lo que estaba haciendo, sin saberlo, era todo lo contrario. Estaba anulando el flujo del líquido sinovial, ese lubricante natural que mantiene las articulaciones suaves, flexibles, funcionales. Le propuse un cambio pequeño. Le pedí que caminara 10 minutos cada mañana, sin prisa, sin peso extra, sin expectativas. Solo caminar. Al principio le costó, por miedo, por rigidez, por inercia, pero lo hizo. Y luego de 2 semanas aumentamos a 15 minutos, después a 20. Finalmente, a los 3 meses, caminaba 40 minutos al día y ya no dependía de las barandillas para subir los peldaños de su casa. Ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, porque vi en sus ojos no solo alivio físico, sino una recuperación mucho más profunda, la de su dignidad, su independencia, su capacidad de confiar en su propio cuerpo. Había dejado de ser una espectadora y había vuelto a ser protagonista de su movilidad. El movimiento, cuando se hace con cuidado, con respeto por los límites del cuerpo, pero también con constancia, es una forma de medicina. Caminar, nadar, practicar yoga suave, estirarse al amanecer, no son actividades opcionales, son formas de devolverle vida a los tejidos. Y aquí hay un punto clave, no necesitas un gimnasio, no necesitas ropa deportiva ni un plan sofisticado, solo necesitas decisión diaria y 20 minutos de voluntad. Incluso movimientos simples como balancearte en una mecedora, levantar los talones, girar los tobillos, estirar los brazos o subir 2 escalones más de lo habitual, ya producen un efecto positivo. El movimiento estimula la circulación. La circulación transporta oxígeno y nutrientes, y esos nutrientes son los que regeneran, reparan, reconstruyen. Sin ese ciclo, nada avanza. Pero hay algo más, algo que la medicina tradicional muchas veces deja en segundo plano. El movimiento no solo sana el cuerpo, también sana la mente. Cuando te mueves, liberas endorfinas. Son neurotransmisores que reducen el dolor, mejoran el ánimo, calman la ansiedad. Y eso influye directamente en cómo percibes tu enfermedad. Muchos de mis pacientes que empezaron a moverse con regularidad no solo reportaron menos dolor, también recuperaron el deseo de hacer cosas, de salir, de reír, de cocinar, de bailar. El cuerpo volvió a hablar con el alma. Y eso, créeme, no hay fármaco que lo iguale. Sé que cada historia es diferente. Y sé que algunas personas tienen limitaciones reales. No pretendo minimizar el dolor ni las circunstancias, pero incluso en los casos más difíciles siempre se puede mover algo.
Un brazo, una pierna, un dedo, el cuello. Lo importante es no quedarse inmóvil. Lo importante es no ceder por completo al miedo. El peor enemigo del cartílago no es la edad, es la inactividad. Y si estás leyendo esto pensando, pero yo ya estoy mayor, déjame decirte una última cosa. Nunca es tarde para volver a moverse. He visto personas de 80 años que empezaron a caminar 5 minutos al día y terminaron haciendo rutas de senderismo suaves. No porque fueran atletas, sino porque no renunciaron. Tu cuerpo te está esperando. Tu cartílago, tus músculos, tus huesos, todos esperan que les envíes ese mensaje de activación. Que les digas, a través del movimiento, que aún estás aquí, dispuesto a cuidar lo que queda y a recuperar lo que aún se puede. Mañana, cuando despiertes, antes de mirar el teléfono o de pensar en las obligaciones del día, muévete, aunque sea un poco, aunque duela un poco, aunque parezca inútil. Estás regando una semilla que si insistes va a florecer, porque el cuerpo humano, como la vida, siempre responde cuando lo tratamos con constancia y respeto. En la próxima parte te hablaré de un mineral silencioso pero fundamental, uno que coordina todo lo que hemos hablado hasta ahora y sin el cual la regeneración articular no sería posible. Te espero allí. A lo largo de mis décadas en la medicina, he aprendido que lo más importante en el cuerpo humano casi nunca es lo que brilla, lo que se nombra en los anuncios, ni lo que está de moda. A menudo la clave está en lo discreto, en lo invisible, en esos elementos que trabajan en silencio, pero que sostienen todo el equilibrio interior. Hoy quiero hablarte de uno de esos protagonistas invisibles, el magnesio. Durante muchos años, esta palabra apenas aparecía en los análisis clínicos rutinarios. Era un mineral que pasaba desapercibido, una nota al pie en los manuales de nutrición. Pero fue con el tiempo y con los años de observar con atención que comprendí su papel fundamental. El magnesio no es un simple nutriente más, es el director de orquesta del cuerpo. Sin él, los demás músicos, el calcio, el colágeno, la vitamina D, incluso el movimiento mismo, no suenan en armonía. Cuando hablamos de regenerar el cartílago, de fortalecer las rodillas, de volver a caminar sin dolor, solemos pensar en los ingredientes visibles, el caldo, el colágeno, la fruta, el ejercicio. Pero casi nadie se pregunta, ¿está el cuerpo realmente preparado para usar todo eso? ¿Tiene el lenguaje interno activado para organizar y distribuir esos recursos? Esa es la función del magnesio, coordinar, facilitar, traducir. Este mineral participa en más de 300 reacciones bioquímicas. Interviene en la síntesis de colágeno, en la relajación muscular, en la absorción del calcio, en la regulación de la inflamación y en la producción de energía celular. Es como el engranaje central de una máquina compleja. Si falta, todo funciona con lentitud, con ruido, con dolor. He visto casos impresionantes de personas que llevaban años tomando suplementos, cuidando su alimentación, moviéndose a diario, y aún así no veían avances reales. ¿Qué pasaba? En muchos de esos casos, el problema no era lo que hacían, sino lo que les faltaba en silencio. Y en la mayoría de esas historias, el magnesio era el ausente. Lo curioso es que no es difícil de obtener. Está en alimentos humildes, accesibles, que muchos de nosotros conocemos pero no valoramos lo suficiente. Las espinacas, la selga, las almendras, las semillas de girasol, el cacao puro. Alimentos ricos, naturales, llenos de historia, que no necesitan etiquetas ni promesas vacías, pero que al ser olvidados en la dieta moderna, dejan un vacío que el cuerpo no sabe cómo compensar. Y esto se agrava con la edad. A medida que envejecemos, la capacidad de absorber magnesio disminuye y las exigencias del cuerpo aumentan. El estrés, los medicamentos, el insomnio, la ansiedad, todo ello agota nuestras reservas sin que nos demos cuenta. Por eso, aunque comas bien, podrías estar desmineralizado por dentro. Y cuando falta magnesio, las consecuencias son sutiles pero persistentes. Calambres, fatiga constante, dificultad para dormir, palpitaciones, rigidez articular, falta de energía. Nada grave al principio, pero todo incómodo. Y poco a poco se convierte en una trampa que frena cualquier intento de mejorar. Lo he visto demasiadas veces. Por eso te lo digo con convicción. No subestimes lo pequeño. No creas que un puñado de almendras o una taza de espinacas son detalles sin importancia, porque en la fisiología humana los detalles sostienen el todo, y el magnesio es uno de esos detalles que define el rumbo de tu salud. Pero hay más. No puedo cerrar este capítulo sin hablarte de otro grupo de aliados discretos pero esenciales, las frutas antioxidantes.
especialmente aquellas que la naturaleza vistió con colores intensos y sabores vibrantes. Me refiero a las cerezas, los arándanos, las granadas. Frutas pequeñas que bajo su dulzura esconden una de las armas más poderosas contra el envejecimiento celular, la capacidad de neutralizar los radicales libres. Los radicales libres son como pequeños saboteadores. Se generan naturalmente, pero cuando se acumulan por estrés, mala alimentación, contaminación o envejecimiento, dañan las células, aceleran la pérdida de colágeno, inflaman las articulaciones y desgastan los tejidos desde dentro. No se sienten hasta que ya es tarde. Ahí es donde entran estas frutas. Sus antioxidantes protegen el cartílago, refuerzan la circulación, mejoran la llegada de nutrientes a los tejidos y disminuyen la inflamación silenciosa. No se trata de comer grandes cantidades, sino de hacerlo con constancia. Una porción diaria, como parte del desayuno, como merienda, en un batido o en la ensalada, puede marcar una diferencia real en tu día a día. Y cuando combinas estos frutos con una dieta rica en magnesio, con movimiento suave, con alimentos reparadores y una intención clara de cuidarte, el cuerpo comienza a responder. Lentamente al principio, casi imperceptible. Pero día tras día algo cambia. Menos rigidez, más energía, una sensación diferente al levantarte, como si el cuerpo agradeciera por fin haber sido escuchado. Yo sé que todo esto puede parecer mucho, que hablar de minerales, antioxidantes y tejidos puede sonar lejano, complicado, inalcanzable, pero no lo es, porque al final todo lo que te estoy compartiendo se resume en algo muy simple: darle al cuerpo lo que necesita y quitarle lo que lo daña. No necesitas una revolución, solo constancia, solo recuperar lo esencial. Y eso empieza con una pregunta sincera: ¿qué estás dispuesto a cambiar para volver a moverte sin dolor? Hoy, después de todo lo compartido, después de abrirte el corazón y los conocimientos de toda una vida médica, quiero que recuerdes esto. El cartílago no se destruye en un solo día, ni se reconstruye de un solo golpe. Pero cada decisión que tomas, cada alimento, cada paso, cada pensamiento, puede ser parte de ese proceso. Tu cuerpo quiere sanar, solo necesita que tú también lo quieras. Nos vemos muy pronto, porque en el siguiente video voy a revelarte cómo potenciar aún más todo este proceso con estrategias que quizás nadie te ha contado, pero que pueden transformar tu forma de envejecer. Te espero. Después de compartir contigo todo lo que he aprendido a lo largo de más de 4 décadas de ejercicio médico, me queda una sensación profunda. La medicina no termina con una receta ni con una consulta. La medicina real empieza cuando uno comprende el cuerpo como un todo, cuando deja de ver los síntomas como enemigos y empieza a verlos como señales, como mensajes del organismo que nos pide ayuda. Envejecer no es sinónimo de deteriorarse, y mucho menos de resignarse. Es un proceso natural, sí, pero cómo lo transitamos depende en gran parte de las decisiones que tomamos cada día. He visto a cientos de personas mayores recuperar su movilidad, su vitalidad y su independencia sin necesidad de tratamientos costosos ni soluciones mágicas. Lo han logrado a través de pequeños actos cotidianos: comer mejor, moverse un poco más, dormir mejor, respirar con más calma, escuchar a su cuerpo y, sobre todo, dejando de aceptar como normal aquello que en realidad es evitable o reversible. El dolor en las articulaciones, la rigidez matutina, la fatiga crónica no son castigos de la edad, son señales. Y cuando aprendemos a leer esas señales con sabiduría, cuando respondemos a ellas con acciones conscientes en lugar de evasivas, todo cambia. El cuerpo, incluso a los 70, a los 80 o más, todavía tiene una capacidad asombrosa para regenerarse, para adaptarse, para agradecer. El magnesio, el colágeno, las frutas antioxidantes, el movimiento diario, la salud intestinal, el descanso, la vitamina C, no son conceptos aislados. Son piezas de un mismo rompecabezas, tu salud integral. Y cuando ensamblas esas piezas con amor, con constancia y con intención, puedes volver a sentirte vivo. No joven, necesariamente, pero sí vital. Y eso es, en realidad, lo que más importa. Ahora bien, ¿cuál es la lección que quiero que te lleves? Es simple y poderosa. Tu cuerpo te está escuchando. Lo que haces hoy tiene un eco en tu bienestar de mañana. Cada alimento que eliges, cada vez que decides moverte en lugar de quedarte quieto, cada noche que duermes con tranquilidad, cada pequeño hábito que mejoras, es una inversión silenciosa en tu futuro. Y lo más hermoso es que nunca es tarde para comenzar. ¿Y cómo puedes aplicar todo esto en tu vida? No necesitas hacer cambios radicales.
Basta con elegir un solo hábito y comprometerte con él durante las próximas semanas. Por ejemplo, puedes empezar por beber un caldo de huesos 3 veces por semana, o caminar 15 minutos diarios, o incluir un puñado de frutos secos ricos en magnesio cada mañana, o simplemente hacer estiramientos antes de acostarte. No subestimes el poder de lo pequeño, porque en la suma de pequeños gestos cotidianos se construyen las grandes transformaciones. Y ahora me gustaría invitarte a participar en una reflexión sencilla que puede ayudarte a tomar ese primer paso. Solo responde esta pregunta en los comentarios. ¿Cuál es el primer cambio que te gustaría hacer a partir de hoy para cuidar tus articulaciones y tu salud en general? A. Mejorar mi alimentación diaria. Empezar a moverme todos los días, aunque sea un poco. Déjame tu respuesta escribiendo A o B en los comentarios. Me encantará leerte y saber en qué punto te encuentras. Además, tu respuesta puede inspirar a otros que están en la misma situación que tú. Y si este contenido te ha sido útil, te invito con todo respeto a suscribirte al canal. Es la forma más sencilla de apoyarme para seguir compartiendo este tipo de información honesta, cercana y útil. Yo ya estoy retirado de la medicina, pero no del deseo de ayudar. Por eso sigo aquí, dedicando mi tiempo, mi experiencia y mi energía para que tú y muchas otras personas puedan vivir con menos dolor y más libertad. Si deseas apoyarme un poco más allá, puedes también hacer una donación voluntaria, del monto que puedas o desees. Sea grande o pequeña, tu contribución me dará fuerza para continuar grabando, investigando y compartiendo lo que la vida y la medicina me enseñaron. Lo que hago hoy no es por mí, sino por quienes vienen detrás y por quienes aún pueden mejorar su vida con decisiones conscientes. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y sobre todo gracias por creer que aún es posible cambiar, sanar y seguir caminando. Nos vemos en el próximo video.